Las causas y consecuencias de la migración son situaciones políticas, sociales, económicas o culturales que impulsan la salida del lugar de origen o la llegada al lugar de destino. Por lo general, se trata de factores que restan calidad de vida y que el migrante trata de solucionar desplazándose de su ciudad o país. Los flujos migratorios son complejos, es decir, hay personas que migran por cuestiones laborales y económicas, pero también hay un aumento sustancial de personas que se encuentran huyendo de su país de origen, por situaciones de violencia social, guerra o por temores fundados de que su vida está en peligro y no se les puede garantizar la protección necesaria en su país de origen. Las personas en contexto de migración intentan ser invisibles frente a las autoridades, circunstancia que los obliga a la búsqueda de nuevas rutas, de nuevas opciones de traslado que las hace vulnerables a la violación de sus derechos humanos, y proclives a que se cometan una gran cantidad de delitos en su contra. En su búsqueda de mejores oportunidades de vida o, en muchos casos, simplemente con el afán de sobrevivir, transitan por territorios que les son hostiles y en circunstancias que incrementan su ya extrema vulnerabilidad. Uno de los flujos que expresan en grado extremo esas condiciones es el de los migrantes que transitan por México, antes mayoritariamente de Centroamérica y hoy prácticamente de todo el mundo. Esa marea humana que recorre el territorio nacional tiene como destino los Estados Unidos de América. En su mayoría proceden de comunidades del mundo donde la violencia y la violación de los derechos humanos representan una vivencia cotidiana. Los migrantes ingresan y recorren México donde la violencia también ha devenido en un fenómeno habitual. Las políticas de control migratorio establecidas por el gobierno de México criminalizan a las personas migrantes y las exponen a más violencia. Los retenes, las redadas, la persecución y la detención fuerzan a las personas migrantes a mantenerse en la clandestinidad y a tomar rutas cada vez más peligrosas. La política migratoria del gobierno de México se basa en los preceptos impuestos por el expresidente norteamericano Donald Trump. I'm in there and I say, here's what we're going to do. He comes in and he laughs at me when I tell him we need 28,000 soldiers along the border, free. He looks at me like, it's free? Why would we do that? We need something called Stay in Mexico. That means nobody can come into our country until we check them out, and it could take months and months and months. And he said, we wouldn't do that. So I looked at him, I said, you don't think you're going to do this, right? He said, we're not going to do any of them. Why would we do them? We're not going to give you 28,000 soldiers for free. I said, yes, you are. Because it's now Friday afternoon at 1 o'clock. And on Monday morning at 8 o'clock in the morning, I'm putting on a 25% tariff. All of the cars that you stole our industry, stole 32%. Every car that comes into the United States is going to have a tax or a tariff of 25%. And every other product you sell into the United States will be tariffed at approximately 25%, starting Monday morning at 8 o'clock. And he looked at me and he said, sir, it would be an honor to have 28,000 soldiers on the border. It would be an honor to have stay in frickin' Mexico. We want to have stay in Mexico. I've never seen anybody fold like that. They said it would be an honor to have 28,000 free soldiers. Se los dijimos en su momento. Había una razón de por qué no aceptar nunca ser el patio de resguardo de migrantes de una política del presidente Trump que impuso y puso de rodillas al gobierno de México, encabezado por el presidente López Obrador, pero representado por el canciller Ebrard, de aceptar sin que tengamos como país las condiciones de protección básicas para los derechos de los migrantes. Tratan a los migrantes como delincuentes, los persiguen en todo el país, los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30,000 migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar?
En torno a la tragedia de Ciudad Juárez surgió una serie de datos que permiten considerar como difusa la actuación del Instituto Nacional de Migración. Además de la probable intervención de militares en la aplicación de las leyes migratorias en México, trasciende una serie de posibles irregularidades. El Instituto Nacional de Migración opera con eufemismos que le permiten detener y encarcelar a las personas migrantes que requieren de un tratamiento especial. La autoridad migratoria utiliza términos como persona presentada, que en realidad es una persona detenida para su deportación. En lo que se refiere al albergue o alojamiento, se trata realmente del ingreso y permanencia de las personas migrantes en las llamadas estaciones migratorias, es decir, son privadas de su libertad. En términos reales, las personas alojadas en los llamados albergues no tienen libertad, funcionan como una cárcel. Como a las 9:30 de la noche se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego. ¿Y cómo puede ser posible que el presidente de la República salga y trate de lavarse las manos diciendo que era un albergue? No es un albergue, los tenían encerrados. Son más bien pequeñas cárceles para los migrantes donde los privan de la libertad. Y en este contexto, este es un hecho que no puede ser parte de la cotidianidad de violencia contra los migrantes, porque en este hecho no es el crimen organizado el responsable, es el gobierno de la República. Esto no era un albergue, que no nos engañen, esto no era un albergue. Los que hemos trabajado en el tema migratorio y hemos recorrido diferentes estados de la República y hemos visitado albergues en diferentes lugares de la República Mexicana, tenemos claridad de que así no se les trata en un albergue. Este era un espacio, esta era una sede del Instituto Nacional de Migración. Que no nos traten de confundir, que el presidente de la República no nos trate de engañar, no nos trate de vender lo que no es. Se tienen que hacer responsables de sus muertos y aquí vamos a estar pendientes para denunciar. Es absolutamente ilegal el concepto de detención y de privación de la libertad de los migrantes que atraviesan el territorio mexicano. No se puede confundir una sanción administrativa cuya mayor temporalidad es de 36 horas con una retención de privación de la libertad. Eso es una violación y es un delito. Por eso, desde mi perspectiva, lo que se cometió es un homicidio doloso por omisión. Homicidio doloso por omisión, puesto que hay omisión que sancionan las leyes penales cuando se determina que el que omite, el que cae en la omisión, tenía el deber de actuar para evitar esta omisión. Lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles. El más difícil fue lo de la explosión de Tlahuelilpan. Este ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente.
Y luego me conmovió, me partió el alma. Y me ayuda a enfrentar este dolor, el que pues hemos venido haciendo mucho por los migrantes. Desde que llegué hay constancia de que he estado duro y dale, pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos. Porque ya cuando salen de sus pueblos, que incluso algunos llegan a acuerdos con traficantes de personas, los llamados polleros, ya es muy difícil que se queden, que se les ofrezca trabajo en México y se queden. Ya traen el propósito de llegar. La política migratoria de López Obrador no solo mata, viola derechos humanos y genera un trato profundamente indigno a las personas migrantes. Lo sucedido en Ciudad Juárez avergüenza a México ante el mundo, ante nosotras y nosotros mismos. Y no hay discusión. Tiene todos los elementos para ser entendido como un crimen de Estado. Es la consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación. El incendio, dice Amnistía Internacional, es consecuencia de políticas inhumanas que sistemática y estructuralmente violan derechos humanos. Aquí, en esta misma tribuna, se les ha informado y advertido de la visita que hice en Tijuana, de cómo estaban los migrantes. Se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula, en los centros de migración. Se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses en esta tribuna. Sistemáticamente se ha dejado pasar. Se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo!